primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua, nos pone en los podcasts en el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros una mañana más, acá en Lima con un poquito de sol, pero ya con frío, ¿eh? Está cambiando el clima. Ya cambió completamente, estamos con medias ya, y la alergia empieza, ¿no? Que para mí es un desastre. Pero hoy el Congreso interpela a la ministra de Educación, Flor Pablo. La ministra, como ustedes saben, tiene apenas 2 meses en el cargo, creo que juramentó en marzo, estamos en mayo, y la ministra está siendo conminada a responder 29 preguntas, cada una peor que la otra. Realmente ser educador y tener que responder eso es como si los alumnos tomaran el examen, más o menos, ¿no? La mayoría vinculadas a explicarle a los señores congresistas qué cosa es identidad de género, porque es evidente que si preguntan, lo que están preguntando es que no saben nada del tema. Pretenden legislar y no saben absolutamente nada del tema. Las preguntas están vinculadas a textos escolares, están vinculadas a identidad de género y a la enseñanza del terrorismo en el Perú en la escuela. Eso es más o menos lo que tienen las 29 preguntas, ¿no? Ninguna pregunta de infraestructura, ninguna pregunta sobre derechos de los maestros, sobre nada, cero. Lo único que les interesa es el sexo, nada más, básicamente, y el terrorismo, que son más o menos las banderas políticas que han utilizado desde el fujimorismo para perseguir ya. Este es el tercer ministro de Educación que interpelan en menos de 3 años. Y hemos tenido magníficos ministros. O sea, Jaime Saavedra fue interpelado y censurado por este Congreso por la compra de unas computadoras que después se probó que toda la acusación era falsa. Lo que querían era reventar al ministro de Educación y lo lograron. Pues se tuvo que ir. Claro, ahora es jefe de educación del Banco Mundial, viaja por el mundo entero y hace en el planeta lo que pudo haber hecho en el Perú. Y que lo hizo muy bien cuando fue ministro. Luego la ministra Martens, que también se la querían volar. Claro, ahí el presidente del Consejo de Ministros se comenzó a dar cuenta que sí, pues no, que era mejor no conciliar tanto. Y fue al Congreso, hizo una cuestión de confianza sobre la permanencia de la señora Marilu Martens en el Congreso, porque le iban a censurar de todas maneras, en el Ejecutivo, perdón, y lo censuraron a él. Muy bien, esa fue la primera censura, que eso es la única buena cosa que salió de ahí. Luego vino el ministro Wexler, ese sí les gustó. Ahí no fastidiaron nada porque ya había sido viceministro con el APRA, entonces les gustaba, perfecto. A pedido, ¿ya? Luego se fue Wexler y llegó Alfaro. Como fue parte de toda esta transición original, ustedes saben, en el momento en que Kuczynski renuncia, Vizcarra se queda, etcétera, no lo fastidiaron tanto, pero también fastidiaron. Pero con la ministra Flor Pablo no han tenido pues ni 2 minutos de espera, ¿no? Desde que entró. ¿Y cuál es el tema acá? Miren, el tema acá se los voy a explicar de la forma más simple para que todos ustedes entiendan.
El 80-70% de los encuestados por IEP hace unas semanas señalaban que estaban muy a favor de que a los niños y niñas en el Perú se les enseñe a no discriminarse los unos a los otros por ninguna causa, a tener igualdad de oportunidades, a que no se les impongan estereotipos. Las niñas solo sirven para esto, los niños solo sirven para aquello. Los niños no lloran, las niñas solo pueden jugar vóley, los niños juegan fútbol, etc. Y para que tengan una educación sexual que los prepare justamente para evitar los peligros de una sexualidad que no está bien encaminada, como el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Eso es lo que quieren todos los padres del Perú. Pero hay un grupo marginal dentro del sector evangélico, pero les digo marginal porque no pertenecen al concilio evangélico, que quieren hacer política, es decir, meterse al Congreso, tener pastores políticos, y al mismo tiempo impedir a como dé lugar que se enseñe educación sexual en los colegios o que se oriente de alguna forma, ¿no es cierto?, la sexualidad de los jóvenes. Y tienen una agenda que viene de los Estados Unidos, que no es una agenda peruana, es un proyecto muy antiguo. Don't Mess With My Children, con mis hijos no te metas, es un proyecto antiguo, viene de los 70s, de iglesias evangélicas muy radicales, que ni siquiera son norma en los Estados Unidos. Ese proyecto ha sido importado a América Latina, ha estado en Brasil, en Colombia es muy fuerte, y acá empezó casi en simultáneo con el gobierno de Kuczynski. Antes nunca habíamos oído hablar de esto. Esto empieza casi con el gobierno de Kuczynski. Y utiliza a los fieles de estas iglesias evangélicas como militancia política. Entonces, no solamente vas a tu servicio el domingo, sino también te vas al puente acá, Javier Prado, a cargar tu cartel que dice que el Estado promueve orgías escolares. Mienten descaradamente, pero mienten. Utilizan la religión como un arma política y utilizan la religión para mentirle a sus fieles y aterrarlos. Le dicen a los padres de familia que sus hijos van a ser prácticamente violados en la escuela porque van a tener orgías escolares todo el tiempo promovidas por el Estado, que les van a enseñar formas de sexo que son prohibidas por Dios, y estupidez y media, discúlpenme que se los diga. Lamentablemente, la gente cree lo que quiere creer. Si creen que yo vendo cremas, hijo, imagínate ¿qué creerán? Pues creen cualquier cosa, ¿ya? Entonces, lamentablemente estamos hablando de un país a todo nivel que quiere creer lo que quiere creer. Hay gente que cree que Alan García está vivo, ¿no? Por más que ya ni discutir, no entiende, dile que sí, que está vivo, ya. Ahórrate la discusión, pues estás perdiendo el tiempo. Entonces, ese es el asunto central. Pero estas iglesias evangélicas han logrado tener una infiltración importante en el Congreso de la República y en la bancada del fujimorismo. El fujimorismo ha hecho pactos con estas personas, pactos públicos. Keiko Fujimori fue donde el pastor Santana en plena campaña y firmó un documento pro familia. Entonces tienen posiciones más que conservadoras, yo les diría, porque una cosa es ser conservador y otra cosa es ser ridículo. No hay ninguna orgía escolar en ningún colegio promovida por el Ministerio de Educación, pues. ¿Ya? Eso es mentir, y mentir descaradamente. Y lo que es peor, ¿no es cierto?, tomar el nombre de los niños para una causa que no es noble. Porque cuando tú cuelgas esos avisos por todos los puentes de Lima, ahora hay que explicarle a los niños todo lo que estos sonsonazos pervertidos nos han obligado a explicar. Qué cosa es sexo anal, qué cosa es orgía, todo cortesía de estos grupos evangélicos. Donde la Iglesia Católica, ojo, no está. El Consorcio de Colegios Católicos del Perú ha emitido un comunicado diciendo que están muy a favor de un enfoque transversal de género. Acá, Abel es el educador acá. Transversal quiere decir que se enseña en todos los cursos, en matemáticas y en educación física. ¿Ok? Es más, dándole oportunidades a aquellos que no las tienen regularmente. ¿Qué sucede con matemáticas y ciencias? Sobre todo en los últimos años de primaria y en la secundaria, las niñas se ven un poco intimidadas en colegios de niñas y niños para participar activamente en las tareas de ciencias, porque los hombres lo hacen mejor, entre comillas, porque los hombres van a ser ingenieros, ¿no?
el hombre va a ser el doctor, tú vas a ser la enfermera nomás, ¿ok? Tú no vas a poder estudiar medicina. Entonces, si te lo dicen desde que tienes 5 años, claro, cuando tienes 18 ya lo tomas como una verdad y no es así. Entonces la educación no puede estereotipar a los niños porque les quitas posibilidades. Si el profesor dice en el aula, ya vamos a hacer estos problemas de matemáticas, salgan a la pizarra Pepe, Juan y José. No, María, tú no. Esto es para los chicos, ¿no? Entonces, María no va a resolver ningún problema de matemáticas salvo en su carpeta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el enfoque de género. Y la identidad de género es lo que reconoce el currículo nacional, se construye culturalmente. Nosotros somos biología, pero también cultura, entorno, sociedad. ¿Por qué a las niñas cuando nacen las vestimos de rosado y a los hombres de celeste? ¿Hay alguna razón médica, científica? No, es cultura. Es cultural. ¿Ok? Entonces la identidad se construye de género, justamente es una construcción social. Viene de las influencias que yo tengo sobre lo que percibo como femenino y sobre lo que percibo como masculino. No solamente es biológico, tiene un componente absolutamente social, de mi interrelación con los demás, qué es lo que mis padres perciben como masculino y femenino, qué es lo que yo percibo como masculino y femenino, mis amigos, mi entorno, etc. Y en ese camino hay chicos en la escuela que son muy vulnerables, porque esa identidad que está en construcción no la tienen muchas veces definida, o si la tienen definida, es marginal respecto al colectivo. Entonces el chico que a los 15 años se da cuenta de que no le gustan las chicas y que no le van a gustar nunca las chicas, y que desarrolla comportamientos que son percibidos por sus pares como comportamientos femeninos, a ese chico lo hacen puré, a patadas, a golpes, porque es el raro de la promoción. Y muchas veces, lamentablemente, en el pasado, con la anuencia del profesor, hasta con el divertimento del profesor. Entonces, eso es lo que hay que sacar de la escuela. Abuso, intolerancia, discriminación, estereotipos. Eso es lo que hay que sacar de la escuela, y sobre eso sí ha habido un gran debate nacional y una gran reflexión. Y eso es lo que tiene que salir de la escuela. No tiene que salir de la escuela ni la exigencia, ni el respeto, ni la autoestima. Yo siempre aprecio mucho los colegios que trabajan mucho en la autoestima de las niñas. Si toda la vida te han dicho que no vales nada y no sirves para nada, cuando seas adulto te la vas a creer, pues, ¿no? En cambio, si trabajas en un entorno donde a las niñas se les trabaja mucho la autoestima, que es muy importante, por el entorno social en que crecen las niñas en el Perú, su respuesta ante los retos que plantea la vida adulta va a ser otra. Son cosas así de sencillas. Bueno, por promover lo que estoy diciendo, que lo han promovido todos los ministros que están en las corrientes educativas mundiales, la señora ministra tiene que ir a responder. Entonces le preguntan estupideces. El Comercio, Josefina Mirocesena tiene una buena nota que ya la había publicado, donde preguntan cosas como, ¿cada uno tiene una identidad de género? Es como si te preguntaran si cada uno tiene un sexo biológico. Sí, pues, cada uno tiene una identidad. No es, acá me están pasando, las preguntas son, pero qué bestia. O sea, ya realmente, ¿cómo pueden preguntar cosas así? La otra, ¿por qué los papás no hacen los textos escolares? ¿Hemos estudiado pedagogía? O sea, yo he estudiado historia, matemáticas, he estudiado para educación secundaria, he estudiado... No, yo soy abogada. ¿Cómo voy a saber cómo hacer un texto escolar? O sea, es la falta de respeto absoluta a la profesión de educador. Como si educador pudiera ser cualquiera. No, educador no puede ser cualquiera. Tienes que ir 5 años a la universidad. Ese es exactamente el problema. Los padres tienen mucho que decir sobre la educación de su hijo en particular, pero no pueden formular políticas educativas porque no tienen esa formación. Pueden tener ciertos criterios, pero no tienen esa formación. ¿Qué quiere un padre? Que su hijo sea feliz. Eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Muy bien. Para que su hijo sea feliz hay que dotarlo de algunas herramientas en la vida. La escuela te las va a dar.
son herramientas importantes. Pero esas herramientas que tienen habilidades blandas y otras no tan blandas, ¿no es cierto?, se van construyendo a lo largo de todo un proceso educativo. Yo qué sé yo cómo se hace el libro de matemáticas de tercer grado. No tengo la más remota idea. No sé ni lo que le toca en tercer grado al niño. ¿Qué programación tendrá el profesor? ¿Qué habrá decidido? ¿Cuáles son las mejores estrategias para enseñar? O sea, yo no he llevado pues didáctica, ¿no? Didáctica. No he llevado pues esos cursos. Hay que llevar. Entonces, claro, esto es parte de un proceso profesional educativo, no que esté en manos de amateurs. Y digamos, si vamos a poner la educación en manos de amateurs, no la pondría en manos de con mis hijos no te metas, ¿no? Para empezar, y menos en manos de los congresistas que hacen estas preguntas. ¡Qué miedo! Porque de verdad, si vamos a poner la educación peruana en las manos de este Congreso, es de terror. Escuchen estas preguntas. Primera parte. Con respecto al llamado enfoque de género, de igualdad de género incluido por el Minedo en el currículo de educación básica regular. Paréntesis. Esto se ha tenido que ganar en el Poder Judicial. Porque había un grupo de estos papás en acción o qué sé yo, que pusieron una acción de amparo contra la igualdad de derechos. Querían que las mujeres siguieran siendo desiguales, ¿no? Fomentemos el machismo desde la más tierna infancia. Una cosa de locos. Bueno, la pregunta es, ¿todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? Les juro que eso preguntan. Es como si preguntaran, ¿todos tienen derecho a DNI o solo algunas personas? ¿Cómo no? La respuesta que le plantea acá Josefina, miro que sabe en el comercio, es sí, todos tenemos identidad de género. El Tribunal Constitucional, nada menos, ya ha dicho que forma parte de la identidad de la persona, ¿no es cierto?, de la identidad personal de todo individuo. Toda persona tiene una identidad de género. No es un derecho que se le reconoce a unos y a otros no. La identidad de género es el proceso a través del cual una persona internaliza y hace suyo los roles, normas, mandatos que representan al ser mujer o al ser hombre. O sea, ¿cómo yo percibo qué es ser mujer? Ajá. Entonces, ser mujer implica, por ejemplo, depilarme, ¿no? Algunas partes del cuerpo que los hombres no hacen eso. ¿Ya? ¿Eso es bueno, malo, regular? Eso no tiene una valoración moral, es una valoración cultural. Si yo vengo con falda, acá nadie se va a sorprender. Si Abel viene con falda, sí, va a ser un poco raro. Lo vamos a mirar y vamos a decir, Abel, mejor no te pongas falda, ¿no? Entonces, esa es tu identidad. ¿Cómo construyes tu identidad? Con lo que socialmente se percibe como masculino y femenino. Y discúlpenme, esquema corporal se enseña antes de kinder, en preescolar, ¿ya? Este es mi cuerpo, este es mi cabecita, estas son mis orejas, mi nariz, mi ombligo. El niño aprende todo su cuerpo. Su esquema corporal es importantísimo, pero importantísimo en el preescolar. Entonces, ¿por qué no voy a aprender, no es cierto, que soy niña o que soy niño? Puedo aprenderlo perfectamente en el preescolar. Esta es muy graciosa, la 2. ¿Por qué si el exministro Wexler se comprometió ante la Comisión de Educación a revisar y corregir los términos y definiciones correspondientes a la lucha contra el terrorismo en los textos escolares, este compromiso no se ha realizado y todavía tenemos referencia a esos años como conflicto armado interno? Así se llama, cuando se sabe que dicha denominación está dirigida a que los delincuentes terroristas, agárrense, obtengan la calificación de presos políticos a través de las organizaciones de derecho internacional humanitario. Es que se volvieron locos. O sea, no tienen un abogadito así que les explique que están hablando babas. Respuesta del comercio a través de Josefina, que estudia Derecho. Estudia Derecho. La pregunta afirma que calificar de conflicto armado interno un contexto de violencia terrorista implica reconocer a los terroristas como presos políticos. Eso es falso. ¡Qué bestia! Pero falso como la torre acá de Santo Domingo, ¿eh? El artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, que regula los conflictos armados, dicen claramente que, comillas, la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirán efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. ¿Ok? ¿Qué significa esto?
que siguen siendo terroristas porque fueron condenados como tales por el derecho penal nacional. Lo que diga el derecho internacional humanitario no solo no modifica, sino que sus disposiciones también prohíben actos terroristas como atacar a la población civil. La misma CBR, Comisión de la Verdad, dijo sobre el derecho internacional humanitario que su aplicación no entrañó de ninguna manera el reconocimiento del estatus de beligerante a los grupos subversivos armados, ni el estatus de combatiente a los integrantes de dichos grupos, ni de prisioneros políticos o de guerra a quienes resultasen capturados por las fuerzas de seguridad. Hasta el presidente del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó el término en la campaña del 2011. No les gusta conflicto armado interno. ¿Y qué michi fue? No pueden decir guerra, porque si dicen guerra, son prisioneros de guerra. ¿Cuántas veces hay que explicar lo mismo? Si dicen guerra, son prisioneros de guerra. Es exactamente lo que no queremos. Es al revés. Pero estas ya, no sé si sean torpezas o ya, de verdad, o ignorancia supina. Pues ya es una cosa que va más allá de la comprensión. Y la ministra de Educación tiene que ir a explicar a estos todo lo que les estoy diciendo. O sea, no pueden ser tan burros, jalaos, ¿verdad? Todo el tema de terrorismo lo tienen tan confundido, y para ver cómo maltratan a la policía, porque para eso son buenos, ¿no? Nos contaban, eso es una cosa increíble. El general Colchado, no, sí, Colchado. Colchado. Sí. Héroe De Chavín de Huántar. Y lo insultaban, porque ella no era héroe de Chavín de Huántar, pues. Ya era, y le preguntaban que por qué había entrado al local de... Usted participó en el allanamiento, le preguntaban a un suboficial del Partido Fuerza Popular, y cuide bien su respuesta. Luz Salgado. Una prepotencia. Estas personas son las que apoyan a las fuerzas policiales y fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo. Mentira, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, el show empieza como a las 10 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana empieza el show. Yo la verdad, francamente, ahí yo creo que les voy a decir una cosa. La ministra y el presidente se equivocaron cuando salieron a decir, ay, en los textos escolares hay cosas horribles, espantosas, las vamos a borrar. Han debido decir la verdad. Sí, son errores, los errores se tienen que corregir, pero no podemos hacer un escándalo por algo que está siendo exaltado justamente por la parte interesada. Pero se echaron, pues. Y cuando te echas, viene esto. La mayoría cree que a la ministra la van a censurar. No creo. ¡Ah! Prepárate. ¿Tú crees que la censuren? Sí. Están recomponiéndose. Las fuerzas del mal se están recomponiendo, pero a toda velocidad. Pero eso no implicaría que el presidente pueda cerrar el Congreso. No, porque tendría que ser cuestión de confianza. ¿Lo has visto con ganas? ¿Alguien ha dicho en el Ejecutivo cuestión de confianza? Nadie. Vamos a hablar de la reforma política también. Sí. ¿Ya? Pero nadie es... ¡Ay! No aprueban mi reforma política. Lo mínimo que les pedimos es que recapaciten. Bueno, recapacita. Resultado cero. Nadie está hablando de cuestión de confianza en el Ejecutivo. Se mueren de miedo. Hace 2 meses, desde que empezó el verano, están completamente paralizados. Y el Congreso fujimorista, obstruccionista, se ha vuelto a armar exactamente en las mismas condiciones. Pero exactamente en las mismas condiciones. Entonces, no han cambiado la conformidad a las condiciones. Ayer no se ha podido aprobar la creación de una fiscalía anticorrupción. No se ha podido aprobar. La ley del cine se ha aprobado con las justas en primera votación, porque los fujimoristas no la querían porque la había presentado el señor Pedrosi. Entonces, como lo odian, ya su proyecto no sirve. Y no sacan un proyecto positivo importante para el país. Lo último importante que han sacado fueron los proyectos de reforma política. Y Rosa Bartra se tiró abajo la bicameralidad. Y ella ahora ha encarpetado todo, ¿no? Todo. Ahora les vamos a contar lo que ha pasado. Porque dice, mienten, todos mienten, yo estoy trabajando. Nadie ha dicho que no vayas a trabajar. Por eso te pagan, tienes que ir a trabajar, ¿no? Ahora, una cosa es ir a trabajar y otra cosa es producir un resultado.
Vamos a la pausa y regresamos. Más adelante va a estar Daniela Bugatás. Daniela Bugatás. Así es. Vamos, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, ¿qué pasa con la reforma política? Bueno, el presidente de la República envió al Congreso 12 proyectos de ley. Lamentablemente se demoraron, en efecto, un mes en mandarlos. Salvador de Solar no los presentó cuando se presentó ante el Congreso. O sea, el mismo Ejecutivo, la verdad es que no les dio la importancia debida. Esa es la verdad. Por más que después ha venido la retórica de decir, sí, les vamos a dar la misma importancia que los proyectos de justicia, nunca le dieron la importancia debida. Y obviamente la señora Rosa Barta ha aprovechado esa debilidad para ella crear una fortaleza. Y su fortaleza es decir, bueno, vamos a hacer un cronograma para discutir estos proyectos. Pero antes tenemos otros proyectos en la comisión, vinculados a algunos de estos temas, otros no. Entonces, 100 proyectos. Entonces, pasan estos proyectos a la cola de la discusión, ¿ok? Y dicen, el resto de partidos le dicen, oiga, pero usted no puede hacer eso. Votación. Y como el fujimorismo sigue teniendo mayoría en la Comisión de Constitución, se aprueba el cronograma de Rosa Bartra, con lo cual los proyectos del Ejecutivo pasan al fondo del cajón. Y son proyectos que tienen una urgencia enorme, porque los proyectos que tienen reforma constitucional tienen que ser aprobados en esta legislatura. No es posible no aprobarlos en esta legislatura. Entonces ayer por fin se abrió el cielo, ¿no? Y el primer ministro Salvador del Solar, se dirige al Congreso y dice, en la práctica están enterrando la reforma, lo cual es verdad. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y vamos a hablar con el congresista Daniela Bugatás, que en realidad lo estamos llamando también por el tema de Ollantumala y Nadine Heredia. La acusación ya está presentada, por fin él está en el teléfono. Congresista, bueno, ya ex congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, empecemos por el tema de los Humala. ¿Cómo ha recibido usted esta acusación fiscal contra ellos? Sí, bueno, Rosa María, tenemos que hablar sobre la base de suposiciones, ¿no? Porque realmente conocer la acusación yo no la conozco. Ajá. Ya hablan de una acusación de 160 tomos y no sé cuántos 200 anexos, etcétera. Todos, creo, tenemos la enorme duda de si va a poder probarse que ellos sabían el origen ilícito del dinero, que tengo entendido es un criterio fundamental para poder tipificar el lavado de activos. Uh-huh. Y hasta ahora que sepamos, no hay elementos que sustenten la afirmación
formulada por el fiscal, más bien hay lo expresado por Barata, que dice lo contrario, que ni él mismo sabía que eran dineros ilícitos. A mí me llama la atención, Rosa María, no solamente por el caso de los Humala, sino en general por los casos donde ha habido, digamos, ingresos de dineros no regulares, por llamarlo de alguna manera, siendo funcionarios o no siendo funcionarios públicos, que no se haya buscado configurar delitos que, aunque parezcan menores, sí irían directamente a luchar contra la impunidad que la población reclama. O sea, a mí me da la impresión que están yendo sobre el máximo delito, pudiendo tener los elementos, ¿no? Como el caso de falsedad genérica o obstrucción, obstrucción, ¿no? Que también hubiera podido ser. Claro. Entonces, si bien si sabes que es, pongámonos en los zapatos de la Corte Suprema, que finalmente, si la Corte Suprema no tiene los elementos probatorios y si la Corte Suprema aplica la ley, probablemente va a tener que exonerar no solamente a los humanos, va a tener que exonerar a todos. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el juez debió haber buscado no solamente, sino también los delitos tributarios, perdón, el fiscal, pero no, han ido por el crimen organizado, han ido a plantear una tontería realmente, esa era de la disolución del partido político, como que si el partido político hubiera actuado como una organización criminal. Una cosa es que algunos miembros de un partido político pudieran haber actuado y cometido delitos, y otra, y te lo digo, yo he sido miembro del Consejo Ejecutivo, Consejo Directivo, miembro de la Asamblea de Bases, y nunca en los 10 años que pertenecí a ese partido hubo un tema ni siquiera cercano a nada, ni recepción de dinero, ni manejo de dinero, ni campaña, ni nada. Entonces, en involucrar a toda la Asamblea de Bases, los 200 y tantos mil militantes y todos, bueno... Claro, lo que sucede es que han solicitado también la disolución del Partido Nacionalista por ser una organización criminal, es decir, porque fue constituido para cometer crímenes. Usted fue parte de esos orígenes. Yo te digo, yo lo rechazo rotundamente. O sea, para mí es un agravio. O sea, nosotros, yo personalmente creo que el 100% de los militantes hemos entrado a la política tratando de ayudar a nuestro país. Claro. Y que ahí salte un fiscal a decir que hemos ingresado, porque también nos estaría involucrando nosotros, que hemos ingresado a una organización criminal. No tiene ni pie ni cabeza. Y lo peor de todo, Rosa María, creo que tú, como el 100% de los peruanos, queremos que se luche contra la corrupción. O sea, y ese es un caso emblemático. Y si ese caso emblemático termina siendo muy débil, o termina siendo manejado políticamente o por la presión mediática o la presión de la población, y termina en la Corte Interamericana y se lo tiran abajo todo lo hecho, sería un golpe, creo yo, fatal para el sistema de justicia en el Perú. Cuando estamos frente al resurgimiento, ¿no? He estado leyendo justo ahora que ya se van a cambiar la OCMA, se va a cambiar los organismos de control dentro del Ministerio Público. Gracias. Estamos próximos a tener una Junta Nacional de Justicia, estamos renaciendo en el sistema de justicia, y por eso creo que este caso va a ser emblemático y va a ser un hueso duro de roer para los jueces, ¿no? Claro, porque si yo lo que tengo es la información periodística de los que se han podido revisar parte de la acusación que tiene. La acusación tiene 1500 páginas, ¿no? La acusación. Básicamente es un compendio de testimonios, etcétera. Pero sobre que los Humala conocían o podían presumir que el dinero era de fuente ilícita, el fiscal no aporta nada nuevo. Lo que dice es que estaban en posibilidad de haberlo conocido. Eso no alcanza para una condena en el Perú por lavado. Y es posible que en el camino sean absueltos en alguna instancia, lo cual va a generar un enorme malestar, porque la gente va a protestar pensando que se les ha tratado con blandura, y lo que sucede es que no está el tipo penal en el Código Penal.
Y ese es el grave riesgo que estamos corriendo con la actitud asumida por el fiscal Juárez Atoche, que tengo entendido que más de un especialista que ha tenido oportunidad de conversar con él le ha expresado los peligros a los que se está presentando y las posibilidades de poder acudir a la FAC. Está corroborado de que se han incorporado nombres de aportantes falsos. Eso no hay la menor duda. Así es. O sea, está 100%. Los hechos son ciertos, así es. Claro, pero eso es falsedad genérica. O sea, digamos... pero ya prescribió, pues. El problema es que eso fue el 2011, al 2019 está todo prescrito. Sí, son 8 años, o sea, ya prescribió. Entonces, el problema del fiscal y los fiscales del Perú es ese, o sea, no te puedo acusar de lo que debería acusarte, entonces te pongo un tipo penal más grave que tiene una condena de 20 años, entonces, de esa manera puedo yo jalar la posibilidad de llevarte a juicio. Pero ese es el problema, que esos delitos que pudieron haberse imputado en algún momento ya prescribieron. Obstrucción de la justicia. ¿A cuántos años? Yo no tengo el dato. Creo que falsedad genérica es 4, la máxima. O sea que a 8 ya prescribió. Porque la pena máxima por falsedad son 9 años. ¿Perdón? Creo que es la sí, pero digamos, los va a agarrar con la prescripción en medio del proceso. Y eso es bien complicado. Entonces ya no hay cómo. Y además, el problema es el siguiente. Los jueces solamente pueden procesar por los tipos penales que te imputan en la acusación. No pueden cambiarte el tipo penal. Si el fiscal no acusa, no hay nada que hacer. Entonces, eso va a ser un problema. Ahora, yo quería apelar a sus recuerdos. Usted nos ha dicho hace un momento, yo participé en todas las instancias del Partido Nacionalista y nunca hubo un tema de este tipo, de platas. En su recuerdo, ¿cómo se financiaban estas campañas políticas? Era un tema que lo manejaban exclusivamente el señor Ilan Heredia y la señora Nadine Heredia. Claro. Y normalmente en lo que a nosotros correspondía, que era, digamos, financiar transporte, financiar presentaciones, boletines, etcétera, eso nos los exigían a nosotros mismos, a los congresistas. Claro. Nosotros teníamos que buscar los recursos. Eso fue cuando ya... Nosotros nunca vimos o nos pidieron o participamos en recursos para pago de campaña. Claro, pero supongamos que en la campaña del 2006 o la del 2011 se le acercaba a usted, un empresario, y decía, mira Daniel, yo quiero colaborar, ¿ya? Pero no quiero que aparezca mi nombre. La verdad que no, porque después voy a tener problemas. Ustedes están percibidos como muy rojos y después me meten en un lío. ¿Qué se le decía a esa persona? Bueno, normalmente en mi caso no se recepcionaba el dinero. O sea, las pocas veces que yo he tenido que han sido, digamos, que gente cercana a mí, porque claro. En el año 2006 hacer campaña, ya te imaginarás, si tú tienes mucho mejor memoria que la mía, y yo era un poco más, era el ejemplo o el espejo del demonio, ¿no? Entonces, que alguien me vaya a dar a mí un centavo. Pero nunca falta, pues, un pariente, un amigo, te ayudo con tu campaña. Pero por favor no me menciones. Aparte de mi familia no me ayudó nadie. Bueno, un amigo. No, sí se lo sé, pero... Los nombres, ¿no? O sea, pero sí, Rosa María, hay algo que no solamente en la campaña del 2006, en la campaña del 2001, en el año 95, el 90, el 85 y el 80, en todas esas campañas hay aportes privados, claro, histórico, que nunca se han declarado. Exactamente. Bueno, acuérdense que no había obligación alguna de declarar nada hasta que se aprueba la ley de partidos políticos recién en el 2004. Antes de eso, las finanzas eran una caja negra, nadie sabía qué era. No había ninguna obligación. Recién con la ley de partidos políticos del 2004, que se establece todo el tema de financiamiento de campañas, aparecen estas nuevas obligaciones, que siempre han sido, digamos, penalizadas de manera administrativa. Si no declaras, pierdes el financiamiento público, que como nadie te lo daba lo mismo. Si cometes alguna infracción, se te ponía una multa, pero como los partidos no tienen patrimonio, entonces nunca podías pagar la multa. Entonces, nunca han sido tipificadas como delitos, siempre han estado en el ámbito administrativo. Por eso es que creo que se entra a una zona gris al afirmar la Fiscalía que los dineros ingresados para el financiamiento de la campaña tienen origen ilícito.
¿no? He estado leyendo unas declaraciones ahora en algún medio de que ha afirmado Juárez Atoche que el dinero que salió de Venezuela era ilícito, porque era robado o extraído ilícitamente del Tesoro Público venezolano. Ese tipo de aseveraciones pueden ser verdad, no puede ser, claro. Pero pruébalo, pues. O sea, no quiero repetir la infeliz frase del fenecido, sí. Pero y yo insisto, Rosa María, que nos estamos poniendo en una situación de que se puede llegar a perder la absoluta confianza, credibilidad de todo el Sistema Nacional de Justicia. Ahora, yo no sé, tú estás mucho más al tanto que yo de los temas jurídicos. Yo no sé si tiene las facultades el juez de rechazar la acusación porque no reúne los elementos probatorios de la tipificación del delito. ¿Cabe eso? Así es. El juez le digo, oye, un ratito, tú me estás acá acusando a una persona no tiene los elementos para probar esto. No, lo que pasa es que yo le digo una cosa, en un buen control de garantía, Richard Concepción Carhuancho debería decir, señor, vuelva a acusar, porque no están los elementos. Pero ya Richard Concepción Carhuancho, digamos, ya adelantó una opinión cuando los mandó a prisión preventiva con los mismos elementos que tenemos hoy. Entonces yo sí creo que va a proceder inmediatamente a trasladar el expediente para el juicio oral. Y tendrá que ser en el juicio oral que todo lo que estamos conversando se contradiga. Pero ya en el proceso. Y ese proceso dura más o menos un año, ¿no? De audiencias semanales. Entonces, ahí va a haber mucho, y son audiencias públicas, ¿no? O sea, entonces va a haber mucho intercambio público. Pero en este momento, la única forma sería que el juez de garantía diga, no, señor fiscal, usted no me está aportando acá los elementos constitutivos del tipo penal, por lo tanto yo no puedo proceder con la acusación. Pero eso sería una alternativa. Pero sí, pero eso no va a ocurrir, porque ya Richard Concepción Carhuancho los mandó a la cárcel con los mismos elementos que tenemos hoy. Y además arguyendo peligro de fuga y todo lo demás, pero cuando uno de los requisitos para la prisión preventiva es que hayan elementos indiciarios suficientes en la comisión del delito. Hoy no son indiciarios, tienen que ser pruebas. Pero el asunto es que ya él adelantó una opinión sobre la materia. Los mandó a la cárcel. 10 meses se le mandó la plana al Tribunal Constitucional. Entonces va a ser muy difícil que él diga, no, aquí no hay los elementos del tipo penal. Muy difícil. Es una situación muy difícil, Rosa María. Yo te digo, yo veo que aquí esto puede ser la espada de Damocles para la lucha contra la corrupción, no porque sean inocentes o porque sean culpables. Yo no quiero entrar al fondo del asunto porque no soy juez y no voy a juzgar, sino que la forma como se está manejando, con los elementos con los que se está manejando, pueden llegar al caso de que la población entienda de que aquí hay una absoluta impunidad y por lo tanto entremos en una situación de si ya expresidentes hacen A, B, C y D y a ellos los liberan, ¿qué me van a tocar a mí? Entonces comienzas a cuestionar todo el sistema judicial, comienzas a generar bueno, en realidad es lo que ha venido sucediendo en el Perú. O sea, nadie cree en la justicia, la gente hace lo que le da la gana hasta que te agarran. Y si tenías a los hermanitos, salía libre. Si no tenías a los hermanitos, como el infortunado congresista, ¿te acuerdas que por comerse un pollo estuvo un año y pico? Claro, la Anaya, pobrecito. Claro, o sea... No, estuvo bastante tiempo en la cárcel, por andar comiendo pollo. O sea, los anayas van a seguir purgando cárcel y el resto de gente va a estar feliz y contenta, ¿no? Claro. Sería realmente... bueno, no quiero ni pensar qué cosa es lo que pasaría con el país de los amarillos. Pero es que por eso es que hay que explicar las leyes todos los días. Aunque uno se gane cualquier cantidad de insultos, hay que hacerlo una y otra vez, porque si no, cuando se vean los resultados, la decepción va a ser muy grande. Y si uno advierte desde ya, miren, acá hay un problema, esto está mal planteado, bueno, cuando llegue el día de la decepción, por lo menos habremos cumplido el deber de informar. Desde el primer momento que esto... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde esto viene mal. Y bueno, está lejos del Congreso, pero me imagino que sigue la noticia política. ¿Cómo ve esta relación tan complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno,
yo no lo llamaría una relación, lo llamaría, yo creo que hay un ejecutivo que ahora sí lo veo un poco nadando en una piscina de plástico, ¿no? O sea, como que no logran conectar con la tierra, logró conectar el presidente con la población, han perdido esa conexión. Se suponía que presentara una reforma política que creo que ni siquiera convenció al propio presidente de la República, y no se ha llegado a transmitir a la población la necesidad o convencerla de que esas reformas políticas son las que el país necesita. A diferencia de lo que se logró con el referéndum, que se convirtió en un sentimiento nacional, no queremos más reelección, no queremos esto, no queremos más lo otro, se movilizó a la población. Ahora el presidente está en una isla, el premier de Solar lo veo muy bien intencionado, pero tú le podrías poner un escenario y podría estar también en una obra de teatro, porque no llega, o sea, a tener real contacto con la realidad, con lo que está ocurriendo. Y el Congreso de la República, ya yo creo que ya eso sí es patético, ¿no? Yo creo, ayer la vi yo a la señora Bartra despotricando en el Congreso de la República, y tal desfachatez, faltar a la verdad de esa forma descarada, impunemente, o sea, no. Sí, claro. Entonces, hablar de una relación Congreso, yo creo que ese es el gran error. Yo insisto, el gobierno del señor Vizcarra ha debido plantearse un gobierno sin el Congreso de la República. ¿Es eso posible? Es posible, por supuesto que es posible. Si en el Perú todo el Perú es un país presidencialista al 100%. Mira, no hay norma que apruebe, inclusive por insistencia el Congreso, que pueda ser efectiva o se aplique si el Ejecutivo no quiere. Claro, podría declararse en rebeldía, ¿no? Pero es complicado porque le censuran a los ministros de uno en uno, ya no censuran gabinetes. La primera, o sea, cierras el Congreso en la primera. O sea, es que ese es lo que yo creo que no ha querido entender Vizcarra, que la Constitución que hizo Fujimori fue hecha para perpetuarse en el poder y para que el presidente tenga todos los elementos para maniatar y manejar el Congreso como le dé la gana. Entonces, yo creo, o están pecando de intención de ser demócratas, o no saben a dónde están parados. Te lo digo, yo he estado 10 años dentro del Congreso. Hemos hecho las 1001 para poder tratar de cambiar cosas elementales como lucha contra la anemia, la educación en los colegios, el deporte, la educación física, la desnutrición crónica, la atención en los hospitales. Absolutamente nada. O sea, puedes hacer todas las leyes que quieras, todas las inspecciones que quieras. No cambias nada si el Poder Ejecutivo no lo quiere. Bueno, entonces, claro, si no destina el presupuesto, así es. Que se vayan a su casa, pues. Si no lo saben, que se vayan a su casa. ¿Usted cerraría el Congreso? ¿Forzaría la segunda censura? Definitivamente, o sea, que no podemos llevar el país al descalabro en el que estamos encaminándonos. Sí, Lo que yo haría, Rosa María, es una campaña, no tengo la fuerza ni los recursos. Lo que el país necesita es una asamblea constituyente. El país ha cambiado, necesitamos un nuevo acuerdo social, un nuevo contrato social. Todos los tipos de relaciones han cambiado, de las comunidades con la población, con las empresas, la población misma entre sí, con sus gobiernos, con las organizaciones civiles. Si a mí me preguntaran qué cosas tienen que hacer, yo mañana convocaría una asamblea constituyente. Me lo autorice o no me lo autorice, a un referéndum para que se convoque una asamblea constituyente. Bueno, no se puede, ya se lo han explicado muchas veces, porque la Constitución no permite esa reforma, pero sí puede darse, como usted dice, una solución política, ¿no? Eso sí es posible. Siempre ha sido así, además. Bueno, muy bien. Muy bien, congresista. Qué bueno que lo encuentro ya más, o sea, alejado de las políticas, pero siempre mirándola. Sí, de vez en cuando un poquito. Muy bien. Muchísimas gracias por estar. Por tu nuevo programa, Rosa María. Muchas gracias. Estamos de lunes a viernes a las 8. Lo voy a llevar a... Yo trabajo de 8 a 8. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa nosotros y tenemos algunas cosas más que compartir. Vamos a compartir preguntas ahora. Regresamos en un instante.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yuimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apomaquí Estéreo, Metagua. Nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, hay una guerra en Twitter ahorita del hashtag Educación con Igualdad. Ya. Hay convocado un tuitazo a las 10 de la mañana para que todo el mundo participe. Y por supuesto el hashtag Con mis hijos no te metas también está. Pero les digo, el Educación con Igualdad lo está arrasando, ¿eh? Porque la gente Con mis hijos no te metas, ese hashtag, escribe tonterías, ¿no? Que la ministra quiere destruir la inocencia de las niñas, además la personal, ¿no? ¿Por qué no se mete con sus hijas, con sus sobrinas, con las hijas de sus amigas, para que les enseñe sexo grupal? O sea, ¿cómo puede ser la gente? A veces uno se agarra la cabeza y dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Pero sí es realidad, esto es real. Esto es real, esta gente escribe estas estupideces. Yo los tengo a todos bloqueados. Pero si ustedes entran a los hashtags a esta hora en Lima, por lo menos en la ciudad de Lima, Educación con Igualdad, número 1. ¿Qué es lo que todos queremos? Educación con igualdad. No queremos grupos radicales que utilizan la educación peruana o el Estado peruano para apropiarlo desde su punto de vista religioso, que ni siquiera es muy religioso, porque les contaré que el Concilio Evangélico no apoya a estas personas. Pero si nos vamos a poner así de radicales, ¿no es cierto? Como siempre digo, regresamos a la única religión verdadera y se acabaron los de Con mis hijos no te metas, ¿eh? ¿Para qué queremos libertad de culto si se van a portar así? Mira, entonces, bueno, así es pues. Son tan, o sea, totalitarios. Bueno, vamos a darles pues una cucharadita de su propio menjunje. O sea, si eres totalitario, entonces tú tienes la verdad única y exclusiva, perfecto. Entonces, chao. Porque la única religión verdadera es la católica. A mí me lo enseñaron así en el catecismo bien claro. Y sacamos a toda esta gente. No. Bueno, entonces si van a tener libertad de culto, no mezclen pues las cosas. Sus ideas pervertidas sobre el sexo, porque es una perversión colgar carteles como los que han colgado. ¿Ok? No me vengan a mí con cuentos. Entonces, si van a hacer eso, bueno, muy bien. Entonces, aténganse a las consecuencias de que no van a pasar. Educación con igualdad para todos. Muy bien. Otras noticias. Tú me decías, hay preguntas. Sí. ¿Por qué hoy día la ministra Flor Pablo va al pleno? Ajá. ¿Y por qué mañana la citan a la Comisión de Educación? Porque es un hostigamiento. Ahí tienen la prueba de que es un hostigamiento. O sea, no tiene sentido. No solamente eso. Han citado a todos los exministros de Educación para que vayan a hablar
Dios sabe de qué, del enfoque de género y estupideces. 5 exministros han citado. Entonces, mi recomendación personal es que no vayan. Sobre todo los que ya no son funcionarios públicos. El que es funcionario público tiene alguna obligación de ir, pero el que no es funcionario público no tiene por qué ir. Entonces, un exministro, que no voy a dar su nombre, me preguntaba, ¿pero qué pasa si no voy? ¿Me van a llevar de grado o fuerza? Que te lleven a la fuerza, pues, enmarrocado que te lleven. Y tú gritas libertad, libertad, libertad. Educación con igualdad. A gritos. Vamos a ver cuánto les dura. ¿Quieren show? Ah, bueno, si quieren show, démosle show. ¿Quieren un circo? Bueno, de circo completo. Hace años me citaron una comisión investigadora y esa fue mi respuesta. Yo voy encantada enmarrocada. Gritando libertad de expresión. Libertad de prensa. A gritos. No es necesario que vengas. Ah, ya nos estamos entendiendo. Claro, porque era una comisión investigadora que quería montar un show. Y yo no quería ser parte de ese espectáculo. Ahora, ¿quieren espectáculo? Yo les doy espectáculo, ¿eh? Hacer un lindo espectáculo. Pero, digamos, ubiquémonos, ¿no? Entonces, llamar a los ministros, ¿para qué? Además, para que los interrogue ¿quién? O sea, personas que tienen educación. Algunos no han terminado, creo que ni la escuela, ¿no? Así es, o sea, educación, ¿de eso van a hablar? No creo. Y yo les aseguro que esos exministros van felices todo el tiempo a debates académicos para hablar justamente de políticas educativas. No a que se les maltrate. Y mira lo que pasó con la policía esta semana. O sea, ese es el trato que te dan en el Congreso. A un suboficial le preguntaban en qué allanamientos había participado. O sea, porque había obedecido sus órdenes. Luz Salgado ayer, que siempre se supera a sí misma, ha dicho que Vizcarra quiere convertir al país en una Venezuela. Se paró en el pleno y lo dijo. Que quería cerrar el Congreso A ver, ¿quién fue el último que cerró el Congreso inconstitucionalmente en el Perú? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, 5 de abril de 1992. El último que cerró el Congreso fue Alberto Fujimori. No sé qué le preocupa tanto a Luz Salgado que alguien cierre el Congreso, si fue Alberto Fujimori el que lo cerró. Y desde 1992 nadie más lo ha vuelto a cerrar. Y eso fue inconstitucional. Pero se puede cerrar el Congreso constitucionalmente. Y como estos no se quieren ir, porque nadie los va a reelegir, no se quieren ir, aunque algunos días parece que sí quisieran, pues bien fácil. Yo estoy de acuerdo con el señor Bogotá, no en la parte de la Asamblea Constituyente, porque creo que no se puede, pero sí en la parte de forzar la cuestión de confianza. Ustedes no quieren aprobar mis proyectos de ley para cambiar el sistema de elecciones en el 2021. Muy bien, hago mis proyectos cuestión de confianza. Va mi primer ministro, que lo debieron haber hecho en marzo, dicho sea de paso. Va mi primer ministro, los presenta. ¿No les gustan? Censúrenme, pues. Censúrenme. Te censuran, y una vez que te censuran, disuelves el Congreso. Y la popularidad de Vizcarra se da más o menos al 99%. No hay ni margen de error ahí. Claro. Es que también por el otro lado los congresistas tienen que entender que no pueden hacerse tan odiosos. O sea, todo lo que se les propone lo paran, lo obstruyen. Siéntense ustedes un rato y piensen, señores electores. A ver, en los últimos 3 años, desde que va a ser en julio que llegaron, ¿qué ley importante se ha aprobado que ha mejorado su vida cotidiana? O lo que usted espera para el Perú. Entonces sí, algunas personas que tienen AFP pueden decir que sí, que la reja se ha aprobado. Muy bien. También se puede decir que la Junta Nacional de Justicia pues es una mejor idea que el CNM, ya. Y después se puede decir o sea, que, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. Vamos a hacer un concurso en Twitter. ¿Qué les parece? Diga usted las 5 leyes importantes que se han aprobado desde que llegaron estos congresistas al poder. 5 leyes importantes. Además, no estoy hablando así de que bestia. No, más o menos. Pues, aunque sea afecte a un grupo positivamente. Miren la cara de todos. Acá se han quedado pensando. 5, 5, pues. Ya. 3, pues ya. Como los justos en Sodoma. Dame 2, pues, aunque sea, señor. Ya. Más o menos. De verdad. Que no sean iniciativa del Ejecutivo. Vamos, para hacerlo un poquito más difícil. Que hayan chambeado los congresistas.
Ya, la ley del plástico me parece positiva. Eso lo sacó Guido Lombardi, bien. ¿Qué costó Dios y su ayuda? Positivo. Y me falla la memoria. Deben haber miles de leyes buenísimas que hemos olvidado y no estamos conscientes de todo lo que nuestros congresistas hacen por nosotros. Y Nada, no hay tic-tac, nada. tic-tac, tic-tac. Ayúdenme, tuiteros, por favor. 5 proyectitos. 5 leyes, en realidad, que se hayan convertido en ley. Que no sean iniciativa del legislativo, ¿ah? O sea, no me den decretos legislativos que los aprueba el Ejecutivo. No, leyes salidas del Congreso. ¿Qué te dicen acá? El día del ceviche. ¡El día del ceviche! Claro. También había el día de la aceituna, no creas. El día del oyuco. El día del oyuco, el día del oyuco, el día de la yuca. El día de la yuca debería ser el día nacional, caracho, del Congreso. ¿No? De verdad, el día del otorongo, no sé. Todos se ríen ahí, pero es que, ya, pero piensen un poco, pues. ¿No? Bueno, lo de Alberto Belaúnde, lo de la marihuana, esto para el... Ya, el uso medicinal del cannabis, buena, sí, efectivamente, Eso y no está es beneficioso para un grupo de personas. Plástico, uso medicinal del cannabis, ya. Cualquier otra cosa que no haya sido iniciativa del legislativo, ¿ah? Perdón, del ejecutivo. Tic, tac, tic, vamos a ir a la pausa, pedir auxilio, ¿ya? Y esperar. Parece que esta ley del cine que se va a aprobar, no se aprobó todavía, parece que es positiva. Y que ha sido un milagro que la aprueban ayer. Un descuido del fujimorismo, en un descuido, ¿eh? La pusieron a votación y se aprobó. Porque la señora Beteta lúcida, ella decía, no, de nuevo que vaya a comisiones de realización. De nuevo la quería mandar a comisiones. No la había entendido. Claro, si tenemos que esperar a que la congresista Beteta entienda lo que vota, no votamos nada. ¿No? Digo yo. O sea, ya no se vota absolutamente nada. Pero en fin. La cantidad de preguntas tontas que va a tener que responder esta pobre ministra. Porque a eso se dedican. Y miren, este es el, segundo ministro que interpelan en 2 meses. Porque ¿se acuerdan cuando fue el ministro de Justicia? Y al día siguiente que continuaba la interpelación, no fue ningún congresista. Hablaba solo el pobre ministro. Ah, sí, porque lo citan y de ahí no aparecen. Los congresistas no van. Marcan la hora nomás y de ahí desaparecen. Increíble. O sea, si fuera tan importante estarían sentados escuchando, ¿no? Sería bueno que hoy día el país mire cómo está Ojalá. está el Congreso, si están ahí o no están ahí. Más que mirar a la ministra, miren el hemiciclo. Claro, y las intervenciones de los congresistas, que son penosas, pero penosas, de verdad. Y discúlpenme la generalización, pero sé que hay buenos congresistas, pero no me alcanzan los dedos de la mano. O sea, para encontrar intervenciones así interesantes, ¿no? Lamentablemente, digamos, son 130, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hablan si el presidente podría hacer cuestión de confianza y cerrar el Congreso. Sí. Y la mayoría de los congresistas actuales ya no los veríamos el 2021. Eso pues es gracioso, porque claro, lo que dice la norma es que no puedes postular al Congreso cuando eres congresista. Cuando convocan elecciones, si disuelven el Congreso, todititos estos se pueden presentar. Entonces les conviene, de repente les conviene cerrar el Congreso. Pero habrá que decir que yo dudo mucho que después de este, ¿cómo les explico? Despliegue, algunos se puedan reelegir. Porque la verdad es que el castigo va a ser, si no hubiera habido la prohibición de reelección, el castigo iba a ser durísimo igual. Pero exactamente igual. Estamos hablando de partidos que podrían estar por desaparecer. Porque además piensen ustedes que si el Partido Nacionalista Peruano tiene en este momento una solicitud en la acusación para ser disuelto, lo mismo va a ocurrir con Fuerza Popular, porque es exactamente el mismo caso en Espejo. Por eso ayer, muy gracioso, todos los partidos políticos firmaron una carta diciendo que, urgiendo, digamos, al fiscal a que retire eso. Porque claro, si esto se disuelve en todos los partidos del Perú, si todos han recibido plata igual. Igualito, el APRA ha recibido, Fuerza Popular ha recibido, el PPC ha recibido, bueno, Perú posible ya no existe, pero digamos, todos los partidos han recibido plata. Que han estado en la recta final, han recibido plata de esa manera.
Tendría que salvarlos a todos. Ángel pregunta si el presidente quisiera, Sí. ¿podría ser cuestión de confianza para que se apruebe automáticamente las reformas de los partidos políticos? Sí, yo creo que sí. El Congreso dice que no, porque el presidente no legisla. El presidente, por supuesto, que legisla por facultades delegadas. Entonces, va y dice, hago cuestión de confianza para toda la legislación. Facultades delegadas. Y hago cuestión de confianza, facultades delegadas. Y él al día siguiente promulga todo, salvo las reformas constitucionales. Porque esas sí no las puede sacar por facultades delegadas. Pero, sobre la reforma constitucional, puede ir con los proyectos y decir, o me lo aprueban como está, o yo doy por censurado a mi ministro. No, que no lo vamos a censurar. Ustedes, si no lo aprueban como está, ustedes no han aprobado la cuestión de confianza. Sí lo puede hacer, pero tienes que tener pues una fortaleza que la verdad no la estamos viendo, ¿no? No exhibe esa fortaleza que todos quisiéramos ver, que sí la vimos el año pasado, pero que en este momento no. Hay una especie de miedo, no se usan las palabras en el momento adecuado. Yo veo que están en PPK mode, o sea, modo PPK, ¿no? Mira, modo Zavala, no hay que confrontar, hay que llevarnos bien, lo importante es llegar a consensos. Ya, ¿qué parte de no quieren consensuar contigo no entiendes? No quieren, pues, igualito que la otra vez. Si esta película ya la vimos. Ya sabemos cuál es el final. Además, hasta con los mismos personajes, ¿no? Llaman a la ministra de Educación, o sea, repetidas. ¿No? Ni siquiera es que llamen al de, no sé, Agricultura, no. Llaman a la ministra de Educación. Entonces la fastidian. Después la censuran. Después comienzan a llamar a otros ministros, también para censurarlos. O sea, es el mismo juego. No quieren ningún... Y tus proyectos, olvídate. Yolanda pregunta si cierran el Congreso, ¿podrían continuarse, firmarse la reforma judicial y la reforma política? Sí, porque ya la judicial con la Junta Nacional de Justicia está en marcha. Ese es un proceso autónomo. Solo esperemos que hoy día, en la noche, me parece que a medianoche, cierra ya la inscripción de candidatos. Esperemos que los nombres sean conocidos en los próximos días para que se puedan formular tachas, observaciones, etcétera. Pero ya se están cerrando. Gino Costa decía que hasta hace 3 días habían 11 personas nada más. Es bien poco. Tiene que haber una masa muy grande de abogados presentándose. Ahora, claro, exigen algunos requisitos, sobre todo de tiempo de vida profesional. Y no es fácil tener 30 años de vida profesional, ¿no? Más maestrías, doctorados, publicaciones, vida académica. O sea, los requisitos son fuertes, y no todo el mundo los tiene, ¿no? O sea, pueden haber excelentes abogados que tienen una trayectoria de menos años y no tienen pues la vida académica como para participar en un concurso, ¿no? Entonces es complicado. Acá nos preguntan, ¿por qué existe la prescripción en el Perú? Y otro oyente dice, si un crimen no prescribe, ¿por qué prescribe el delito del criminal? No se no entendió nada. A ver. Una persona pregunta, ¿por qué existe la prescripción en el Perú? Porque, ¿cuál es el fin de la pena? Nos remontémonos a la Constitución. Rehabilitar, resocializar, reinsertar a la persona en la sociedad. ¿Ok? Se supone que el Estado persigue las conductas antisociales, las conductas ilícitas que atentan contra la persona y contra la sociedad y contra los bienes que están jurídicamente protegidos, que siempre son la vida, la libertad, el honor, la dignidad, el patrimonio, etc. Muy bien. Pero resulta que el Estado tiene un tiempo para perseguirte, porque si no te ha perseguido en ese tiempo y tú no has cometido ningún otro hecho ilícito, se presume que te has reinsertado en la sociedad. Y además se presume que el Estado tiene que tener un plazo para perseguir a la gente. Y esos plazos funcionan de prescripción en la vida civil también. O sea, si tú me debes plata y yo no te la reclamo, y pasan 20 años, yo no tengo nada que reclamar. Todas las obligaciones tienen plazos de prescripción. Todas. ¿No es cierto? Están en el Código Civil. Y del mismo modo, la capacidad de la Fiscalía de acusar a alguien por un delito prescribe. Es decir, tiene un plazo de tiempo, no es para siempre. Si yo, digamos, robé
en 20 años nadie se dio cuenta, y yo ya estoy absolutamente reinsertado en la sociedad, una vida normal, etcétera, ya no me van a poder perseguir porque ya prescribió. Y la prescripción es para eso, para que la fiscalía se ocupe en el momento, ¿no es cierto?, de hacerlo. Hay ahora una discusión mundial sobre la imprescriptibilidad de algunos crímenes, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se presume que en el momento en que estas graves violaciones se cometen, no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que la fiscalía autónomamente persiga al delincuente. Porque son regímenes dictatoriales, porque estás bajo el imperio de la fuerza y no de la ley. Entonces, el plazo es no solamente mucho más amplio, sino que se permite que, terminado el conflicto, recién se pueda juzgar a estas personas. Esto se utiliza sobre todo para conflictos armados internos, etc. ¿No es cierto? Que se dan en el mundo entero. Hay también otra variación hoy día internacional en los plazos de prescripción que son bien interesantes. Por ejemplo, para violaciones de menores de edad. En vez de aplicar la norma general, se están aplicando normas especiales. Es decir, el plazo de prescripción corre a partir de una edad. ¿Ok? El plazo corre a partir de que el niño es mayor de edad o a partir de que el niño es ahora un hombre de 25 o 30 años. Entonces eso alarga horrores los plazos de prescripción para los delitos contra el honor sexual. Entonces, como ven, es un tema que está en constante cambio, no es un tema estático, pero sí la idea central es, si el objeto de la pena es rehabilitar a la persona y la persona se ha rehabilitado por sí misma y el Estado no lo ha perseguido durante todo ese tiempo, o porque no ha sabido, porque no ha conocido el Estado, o porque no ha podido, entonces la persona es libre. Es lo que pasó con Alan García. ¿Pero por qué? Porque los plazos de prescripción para los delitos contra la administración pública en la época de Alan García eran bajísimos. El plazo de prescripción, ¿cuál es? Es la pena máxima más la mitad. Entonces, si la pena máxima, por ejemplo, es 4 años, 6. Ese es el plazo de prescripción, en la regla general. Ahora, ¿se interrumpe la prescripción? Sí, en algunos casos se puede interrumpir la prescripción. Pero en general, ese es el plazo. Entonces, así funciona. Y todos los penalistas, evidentemente, que buscan que, ¿cuál es el objetivo? Que su patrocinador no vaya a la cárcel o vaya a la cárcel lo menos posible, van a utilizar la prescripción como un arma de defensa. El señor ya prescribió. Y es una arma legítima de defensa. Si ustedes no me persiguieron en su momento y ahora me quieren perseguir por este delito, pues ya no están dentro de los plazos establecidos. ¿No? Porque se supone que la gente tiene derecho finalmente a alcanzar su paz algún día. Ahora, hay delitos, por ejemplo, que tienen una pena de 25 años. Sí, pues los plazos de prescripción son muchísimo más largos. El lavado, que tiene 20, todos los fiscales les encanta 20 porque el plazo de prescripción es 30. Entonces, perfecto, pues lavado. ¿Por qué creen que escogen lavado? Por esa razón. ¿Qué más? Otra pregunta de Roberto decía, ¿un crimen no prescribe? No, todos los crímenes. Todos los crímenes. Ah, ya, entonces bueno. Salvo graves violaciones de derechos humanos. Eso es imprescriptible. La pregunta era, ¿un crimen no prescribe? ¿Por qué prescribe el delito del criminal? De repente es una cuestión literaria, ¿no? Más bien metafórica, ¿no? El crimen no, la moral no prescribe. ¿Se dan cuenta? O sea, y el hecho es el hecho no cambia. Los hechos son los hechos, no los puedes cambiar, son parte de la historia. Pero la capacidad del Estado para perseguir al imputado por esos hechos tiene un límite. Un corto límite, no es muy largo. ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? No, nos tenemos que ir. La última. ¿Kenji Fujimori puede volver al Congreso? Pero claro que puede. Lo que pasa es que él ni siquiera quiere. Sí, no. Está ocupado. Está vendiendo sus huevos, los huevos de Kenji. Dice su camioneta es genial. Ayer le tomaron una declaración cortita en el Mercado Central. Estaba encantado. Yo creo que él nunca ha querido entrar a la política. La verdad que no. Él lo que quiere es sacar a su papá de la cárcel. Hizo todo lo que pudo. No se pudo cumplir su objetivo. Y finalmente se ha retirado de la política. Pues lo que pasa es que su hermana no lo quiere perdonar. Porque su hermana llama al plenario y dice: aló, Rosita Bartra, mi hermano de regreso, por favor. Y en el acto. Pero en el acto está de regreso.
La hermana no lo quiere perdonar. ¿Quién lo va a querer perdonar? Olvídense. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. PayPal, por favor, colaboren con la radio. Ingresan a la página de Radio Santa Rosa y hay un recuadrito que dice ahí PayPal, colaboren con la radio. Nosotros vivimos de su caridad. Y la rifa todavía no llega hasta diciembre, o sea que todavía no hemos empezado a vender los tickets de la rifa, así que por favor, una platita, pues. Una platita para que podamos vivir. Nos vemos el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita, fiel amiga de Jesús. Ya está a la venta Rosita, Limeñita Divina, una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos